Bienvenidos a Starbound, donde cada star cuenta una historia. Imagina un mundo donde el cielo se abre y trae extraños de las estrellas a una tierra reseca y desesperada. ¿Qué harías si tu supervivencia dependiera de enfrentarte a lo desconocido? Bueno, entremos en la historia. El sol golpeaba como un martillo. Sus rayos implacables convertían la tierra reseca debajo en un blanco cegador. Jerks mató a su presa, una monstruosa bestia de 6 patas con una piel dura como el cuero viejo. El sudor goteaba de su frente, pero él lo ignoraba. El hambre era una preocupación más apremiante que el calor. Su tribu dependía de él. La voz de Tila, generalmente cálida como las brasas de un fuego moribundo, estaba cargada de preocupación mientras se acurrucaban en su refugio improvisado esa mañana. Las manadas de bestias se están volviendo más delgadas. Jerick, dijo con voz áspera, la gran hambre estará sobre nosotros pronto. Prometió comida. Sus dedos rozaron el mango liso y desgastado de su lanza. Las promesas eran todo lo que les quedaba, endebles restos de esperanza contra las duras realidades de su existencia. Su padre había contado historias de un tiempo anterior a antes del mundo. Se convirtió en polvo y el cielo ardió con 1000 estrellas enojadas. Eran solo historias destinadas a calmar a los niños para que durmieran. ¿No? Y sin embargo, un destello de movimiento en el matorral que tenía delante le llamó la atención con la gracia aprendida de toda una vida de caza. Jerick se agachó. Los músculos se enroscaron, los ojos fijos en su objetivo. La criatura era enorme, estaba acorazada, brillaba en el sol implacable. A Jerick se le hizo agua la boca. Esto alimentaría a su gente durante una semana. Se levantó preparado para la lanza. En ese momento el mundo se hizo añicos. El cielo rugió y el suelo tembló bajo sus pies. Un rayo de luz cegadora atravesó los cielos, seguido por otro y otro. La bestia que había estado cazando olvidó su hambre. Chilló de terror mientras huía ciegamente en la dirección opuesta. Jerk no lo siguió. Su mirada estaba fija hacia arriba. El corazón latía en su pecho como un pájaro atrapado. Gigantes de metal brillante descendieron, ocultando el sol. Fuego arrojado desde su parte inferior, abrazando él. Ya la tierra devastada, y dentro de él vio formas, figuras que no eran humanas, encerradas en pieles de metal. Los otros, las historias fragmentadas de Tila sobre estrellas fugaces e invasores con piel de plata, regresaron inundados. El miedo era más frío que cualquier viento nocturno que lo atravesara, pero debajo de él parpadeaba una brasa de algo más. La seguridad. ¿Quiénes eran? ¿Por qué habían venido? El dolor se apoderó de su vientre. Un impulso primario de huir de regreso a las cuevas y enterrarse bajo la tierra. Pero sus pies permanecieron plantados. Jerk Hunter, de apenas lo suficiente, sintió una abrumadora necesidad de saber. Tenía que ver a estas criaturas, a estos otros, de cerca. Una de las naves monstruosas se asentó con un grito ensordecedor, enviando columnas de polvo que se agitaban hacia el cielo. Incluso desde su punto de vista, a una pequeña colina de distancia, Jerra podía distinguir las elegantes líneas alienígenas de su agujero, y allí. Una abertura, una rampa descendió y los otros emergieron. Se movían con una fluidez inquietante. Sus pieles de metal reflejaban la dura luz del sol y destellos cegadores. Sostenían dispositivos extraños, largos y delgados, que pulsaba con una luz azul inquietante desde su mirador. Jarro no podía distinguir sus caras, pero sintió su mirada recorrer el paisaje, donde los otros lo buscaban. Su respiración se atascó en su garganta. El instinto de esconderse era casi abrumador, pero sus pies no se movieron, tenía que saber más. Agachándose, se escabulló de su posición, moviéndose con la gracia silenciosa que definía a los mejores cazadores de su tribu. El terreno era su aliado, los barrancos resecos y los arbustos atrofiados ofrecían una pizca de ocultamiento. Él era una sombra, un fantasma en este mundo devastado. La nave alienígena se hacía más grande, con cada paso cauteloso. Una montaña imposible de acero contra el yermo, implacable. Jerick encontró un mirador oculto, una depresión con vista al campamento. Los otros se movieron con una precisión desconcertante. Sus extraños dispositivos crepitaban con energía mientras escaneaban el suelo estéril. ¿Qué estaban buscando?
sobrevivientes recursos o algo completamente diferente, un nudo de miedo se apretó en el pecho de Jerick cuando lo vio una jaula podredumbre cruda, de ramas retorcidas y huesos. Sus barras apenas podían contener sus frenéticos ocupantes, miembros de su tribu. El rostro arrugado de Tila era una máscara de angustia mientras se apretaba contra los barrotes, su voz. Una ballena delgada contra el rugido de la maquinaria alienígena. La brasa de la curiosidad en sus entrañas murió reemplazada por una furia. Ardientes sus dedos se apretaron alrededor de su lanza. La presencia familiar en la tormenta de lo desconocido se habían llevado a su gente, su familia una oleada de desafío temerario. Lo recorrió. No importaba que los otros fueran más fuertes, extraño que poseyeran un poder inimaginable, no importaba que el miedo le arañara las entrañas, tenía que hacer algo. Jer Drewin, aliento el sol quemaba el aire fino en sus pulmones. Era un cazador, un superviviente, y este era su territorio. Su tierra no importaba lo desolada que pareciera él, conocía cada grieta, cada barranco oculto dentro de la marcha del día del asentamiento. No podía atacar de frente. Ese era el camino del tonto. Pero podía mirar, podía aprender, y tal vez solo. Tal vez pudiera encontrar una manera de contraatacar. Cayó la noche como un sudario que cubría la tierra y una quietud engañosa. El campamento alienígena brillaba con una luz artificial dura e inflexible contra el cielo oscuro desde la seguridad de las sombras. Jerick observó a los demás moverse con una eficiencia desconcertante. Sus pieles metálicas atrapaban la luz y los destellos escalofriantes. No vio señales de su gente, la jaula tosca tragada por la inmensidad de la nave alienígena. Su estómago se revolvió con una mezcla de miedo y creciente ira desesperada. Ansiaba actuar. Venganza. Pero se aferró a los restos de la sabiduría de Hunter, transmitida a través de incontables generaciones de su tribu. Paciencia, observación. Estas eran las claves. Para la supervivencia, las criaturas se retiraron dentro de sus monstruosas naves, dejando atrás unos pocos siglos armados con armas azules crepitantes. Jerick notó sus movimientos, sus patrones de patrulla. Parecían ajenos a los peligros que presentaba el yermo. Inconscientes de lo nocturno que acechaba en las sombras del mundo roto, un plan audaz comenzó a tomar forma en la mente de Jarrah. Era arriesgado, imprudente incluso, pero era la única oportunidad que tenía. Los alienígenas tenían una potencia de fuego superior, sí, pero él tenía conocimiento del terreno, mucha vida pasada, navegando por sus engañosos peligros. Se deslizó más profundamente en las sombras que rodeaban el campamento. Tenía que haber un punto de acceso, una vulnerabilidad que pudiera explotar. Y entonces lo vio un pozo de mantenimiento medio oculto por una losa de roca saliente. Era pequeño, apenas lo suficientemente grande para pasar, pero conducía al interior. El corazón de Jer latía contra sus costillas. Ella solo había escuchado susurros del mundo antes de la caída, un mundo de máquinas extrañas y estructuras imponentes. Podría navegar por sus entrañas, encontrar la manera de liberar a su gente. Se acercó un poco más, los dos guardias cerca del pozo. Parecían desinteresados, su atención atraída por el duro resplandor de las luces de la nave principal. Esta era su oportunidad. Silencioso como una víbora. Jerick se deslizó dentro del pozo, sus ásperas ropas tejidas. Apenas emitiendo un susurro contra el frío metal, la oscuridad era absoluta. Presionando por todos lados, se movía solo por el tacto, sus dedos recorriendo conductos lisos y cables que zumbaban con una energía desconocida. Los estrechos confines le hacían querer jadear, pero luchó contra el impulso, cada respiración medida y superficial. Su pulso latía en sus oídos mientras emergía a una cámara tenuemente iluminada. Cajas estaban apiladas ordenadamente a lo largo de las paredes marcadas con símbolos. Alienígenas herramientas que no podía empezar a entender estaban dispuestas en un banco de trabajo. El pánico amenazó con abrumarlo,
Pero entonces escuchó las voces, la voz de Tila quebrada con desafío mezclada con los sonidos guturales de los otros Harat. Se arrastró más cerca mirando a través de una estrecha pendiente de ventilación la vista que lo recibió. Le heló la sangre. Tila estaba atada a una mesa de metal, rodeada por los otros, sus formas brillantes inclinadas sobre ella, su toque no suave, sino explorando un extraño dispositivo, zumbaba cerca de su cabeza. Cables delgados que se arrastraban hacia una consola pulsante. La estaban estudiando diseccionando sus pensamientos, su memoria. Mories la habitación era una colmena de actividad alienígena. Otros se movían alrededor, Tila, estudiando lecturas, sus largos dedos multiarticulares golpeando sus suaves paneles de control. Hablaban en un idioma que era como fragmentos de vidrio en sus oídos ásperos y discordantes, y luego un parpadeo en una de las muchas pantallas atrajo su atención, una imagen en movimiento, mostró a un pequeño grupo de su gente, rostros grabados por el miedo, siendo empujados hacia la nave alienígena que se avecinaba. Entre ellos vio un destello de tela roja brillante, los restos andrajosos de la túnica de un anciano. Era la hija de Tila, Mina. Su corazón se retorció con una furia renovada. Jerk tuvo que actuar. Inspeccionó la habitación frenéticamente buscando una ventaja. Las herramientas en el banco de trabajo podrían usarlas como armas tal vez, pero eran herramientas rudimentarias manejadas por una mano primitiva contra criaturas que podían derretir piedra con sus extrañas luces. Pero luego lo vio una pila de contenedores cilíndricos parecían casi familiares y anidados alrededor de ellos. Había objetos más pequeños que no les gustaban. Una pizca de reconocimiento. Se encendió en la memoria de Jer. Historias de explosiones antes de la caída, las armas de los antiguos habían. Los otros, inadvertidamente le trajeron los medios para luchar contra un plan desesperado. Comenzó a formarse, necesitaba una distracción, algo para desviar su atención de Tila. Miró alrededor de la habitación. Vio un rayo en un panel de luces parpadeantes. No sabía qué controlaba, pero pulsaba con energía. Un punto focal dentro del nido alienígena. Jerk alcanzó con los dedos rozando los cables extraños. Los liberó, preparándose para el impacto. Chispas llovieron en la habitación y las luces parpadearon y se apagaron, hundiendo una sección de la cámara en la oscuridad. Un sonido gutural de sorpresa surgió de los demás. Un breve momento de caos en medio de su orden inquietante. Esta era su oportunidad. Jerks se arrastró por el respiradero cayendo. Silenciosamente en la cámara, sintió el peso de sus miradas giradas hacia él. El aire vibraba con el zumbido de sus armas. No tenía más segundos. Cargó con un grito gutural. El rugido de su desafío resonó extrañamente en la cámara metálica. Los demás fueron tomados por sorpresa. Sus armas se levantaron, pero a un ritmo demasiado lento. Jerk tenía la ventaja de la sorpresa y la desesperación de un animal acorralado. Se estrelló contra el alienígena más cercano con su hombro, tirando a la criatura contra una de las consolas zumbantes. Saltaron chispas y la criatura chilló. Su piel metálica se ampolló y ennegreció. Jerk agarró una herramienta pesada, una llave inglesa, tal vez, y arremetió contra los otros que lo apiñaban. Parecían extrañamente frágiles debajo de sus imponentes caparazones de metal. Estaba en inferioridad numérica, ampliamente superado, pero luchó con la ferocidad que solo un hombre que protege a su gente puede poseer. Escuchó el crujido agudo de un hueso y sintió un fluido caliente salpicar contra su rostro. No sabía si era su sangre o la de ellos, no importaba. Jerk alcanzó los contenedores en el banco de trabajo, esquivando el pulso de un arma que le quemó el cabello y dejó un agujero humeante en la pared detrás de él. Uno de los otros se abalanzó sobre él y giró el cilindro con una fuerza desesperada. El contenedor se rompió contra la criatura con un destello cegador. La explosión lo arrojó contra la pared más lejana. Sintió el calor antes del dolor. Una ola de agonía abrasadora lo invadió. Lleno de humo, sus fosas nasales, sus oídos resonaron a través de la neblina.
Vio a los otros luchando sus caparazones de metal agrietados y ardiendo. Se puso de pie, apresuradamente. Estaban concentrados en sofocar los incendios sus armas. Bajadas pudo ver a Tila, su rostro pálido por la conmoción todavía atado a la mesa. Jerk había creado su oportunidad. Se lanzó hacia su vínculo cortando las ataduras con un fragmento irregular que agarró en medio del caos. Tila lo miró en silencio. Aturdido, parpadeando para contener las lágrimas, se liberaron, y en ese momento una alcantarilla. Un rugido llenó la habitación. Uno de los otros había activado el arma. Energía levantada, crepitante. Jerk, instintivamente, empujó a Tila a un lado, y el mundo se volvió blanco otra vez. Jerk llegó demasiado lentamente. Un dolor agonizante lo invadió en oleadas. Se sentía como si su cuerpo estuviera en llamas, ardiendo de adentro hacia afuera. Su cabeza palpitaba, y sus oídos zumbaban con un vino ensordecedor. No podía ver nada más que remolinos de oscuridad y ráfagas de luz cegadora. Una voz, la voz de Tila, atravesó la neblina. Jerk se. ¿Puedes oírme? Graznó una respuesta. El sonido apenas fue un susurro contra el zumbido en sus oídos. Su cuerpo se sentía pesado sin respuesta. El pánico lo agarró. Estaba muriendo la mano de Tila. Estaba sobre la suya sorprendentemente fuerte. Sobrevivirás a esto. Mi muchacho, eres fuerte. Su voz estaba tensa, pero había una resolución de acero en ella. La jaula. Mina. Ella es libre. Se fueron después de las explosiones. La voz de Tila se quebró ligeramente. Perdimos a muchos. Jack se llevaron a otros, pero muchos escaparon. Gracias a ti. Jerk trató de sentarse, y una ola de náuseas casi lo abruma. Tila lo empujó suavemente hacia abajo. Descansa ahora, encontraré una manera de curarte para curarnos. Todo el conocimiento de la incertidumbre de su gente. El escape lo llenó de alivio, y un sentido más profundo de propósito. Había sobrevivientes ahora refugiados de su propio mundo, en ruinas, y él les había dado eso, una victoria amarga. Sí, pero encendió una chispa de esperanza. Dentro de él flotaron en una neblina de dolor y agotamiento durante horas interminables, o tal vez días. Jerk no tenía forma de medir el tiempo. Tila cuidó sus quemaduras con extrañas hierbas y brebajes, calmando el dolor insoportable con un toque que se había vuelto sorprendentemente suave. Le habló de cosas que él no podía comprender por completo. Los demás su propósito y los suyos propios fragmentos. Conocimiento de los textos de los antiguos era demasiado para asimilar, demasiado desorientador. Un día o tal vez muchos días después el zumbido en sus oídos disminuyó y Jerk finalmente logró abrir los ojos. Formas borrosas. Poco a poco se resolvió en el interior oscuro de una cueva. Las paredes de piedra áspera y familiar, el aroma picante de las hierbas secas, el suave resplandor de las brasas en un pozo de fuego improvisado. Hogar, recordó este lugar. Era uno de los santuarios ocultos de los cuentos antiguos. «¿Estás despierto?», declaró Tila. Su rostro estaba surcado por profundas líneas de preocupación y cansancio que reflejaban las suyas. Pero sus ojos, esos ojos que normalmente contenían la suave calidez de las brasas brillantes, ahora parecían arder con una luz desconocida. «Debemos hablar, Jerk, sobre lo que hiciste, lo que viste, pero primero descansa, reúne tus fuerzas». Los días se convirtieron en semanas. Las quemaduras que marcaron el cuerpo de Jerk sanaron lentamente, dejando atrás ronchas rojas furiosas y piel de titán. Pasó su tiempo ayudando con las tareas de supervivencia, forjando la escasa comida que la tierra implacable ofrecería, fortaleciendo las defensas del campamento oculto y enseñando a otros las habilidades necesarias para evadir las patrullas ocasionales que los otros enviaban. Sus noches estaban llenas de conversaciones susurradas con Tila, que parecía tan inquieta como el viento del desierto. Ellos ejercen los poderes de los antiguos. Ella decía, su voz baja y llena de la mezcla de asombro y horror. Las historias eran verdaderas, las luces que se tragaron las ciudades, las armas que destrozaron las montañas.
Los otros no son solo invasores, idiota, son herederos. Escuchó tratando de reconstruir su información fragmentada. Su cuerpo se reparó, pero su mente permaneció inquieta, graznando con la enormidad de lo que había presenciado en el campamento alienígena en la oscuridad de las cuevas. La parpadeante luz del fuego proyectaba grotescas sombras de las formas alienígenas en las paredes, sus fríos ojos brillantes, siempre presentes en sus pesadillas, una noche mientras los otros dormían irregularmente a su alrededor. Tila le hizo señas para que saliera el desierto. Era escalofriantemente hermoso bajo la luz de la luna llena. El paisaje árido bañado por un espeluznante resplandor plateado, estaban sentados en una roca de Windor. Un abismo que se abría debajo de ellos. Buscaron mi mente idiota. Tila comenzó su voz apenas un susurro, buscaban algo. Él esperó, su corazón latía con fuerza contra sus costillas, había presenciado su tormento en la cámara de metal, y sospechaba que esta era la verdadera causa de su cambio de comportamiento. Una reliquia, continuó vacilante. Una clave, la llaman. Creen que contiene secretos de un poder que ni siquiera podían comprender por completo, un poder dejado por aquellos que vinieron antes que ellos. La mente de Ger se aceleró. Los otros no eran los herederos del poder antiguo, sino meros carroñeros. Los pintó bajo una luz diferente, una desesperada. Entonces la comprensión golpeó con sorprendente claridad. Los contenedores cilíndricos, los discos, son esas armas. Tila asintió con la cabeza con tristeza. Las reliquias en sí mismas, ecos de guerras olvidadas. No sabemos cómo controlarlas por completo. Idiota, son volátiles, como presenciaste. Ella lo miró con una expresión atormentada en su mirada. Pero tienen poder, crudo y peligroso. Un escalofrío recorrió la columna de Ger. Apenas se habían topado con estas reliquias, impulsados por la desesperación y una apuesta por la supervivencia. Pero los demás poseían conocimiento, un propósito. Esto no era simplemente una guerra de supervivencia. Era una carrera contra el tiempo. ¿Qué hacemos?, preguntó Jerick, colgando pesadamente en el aire frío de la noche. Tila miró fijamente el paisaje desolado, su mirada atraída hacia el horizonte, donde las luces brillantes del asentamiento alienígena perforan el cielo nocturno. No podemos escondernos para siempre, dijo una determinación feroz, reemplazando la mirada atormentada en sus ojos. Somos chispas aferrándose obstinadamente a la vida. Pero las chispas pueden encender un fuego. Se volvió hacia ella una oleada de esperanza temeraria surgiendo dentro de él. Pero ¿cómo luchamos? Tila sonrió con una curva sin alegría en sus labios. No directamente todavía no, pero plantamos semillas de caos, de disrupción. Metió la mano en los pliegues de su túnica y sacó una pequeña caja intrincadamente tallada. Parecía extrañamente fuera de lugar, desgastada por el tiempo, pero brillando débilmente a la luz de la luna. Los viste sacudirse la forma en que se movían su orden implacable. Temen lo que no entienden. Abrió la caja revelando un revoltijo de cables, trozos de metal crudo y una pequeña piedra pulsante. Ella colocó el extraño dispositivo en sus manos. Esta es nuestra semilla, Herc. Inspeccionó el objeto completamente desconcertado. No parecía nada más que una colección tosca de piezas rescatadas, ensambladas con una búsqueda infantil de algo más grande. Imita sus señales, los atraerá, los confundirá. Tila continuó, planta estos. Donde sea que puedas atraerlos a las trampas que hemos tendido. Envíalos a persecuciones salvajes. Hazlos cuestionar. Hizo una pausa. Un destello de astucia en sus ojos. Haz que teman a las sombras. La mente de Ger corrió. Esto no era un gran plan de batalla, no glorioso choque de ejércitos, pero en medio de la desolación era una forma de lucha. Podían arreglárselas para hacer la mano invisible. El fantasma mordiendo los talones de un gigante lo llenaba de una extraña mezcla de inquietud y una emoción perversa que era completamente diferente a él. Los otros, él comenzó, mi gente no pueden luchar.
No los ojos de Tila endurecidos, habrá ojos los oídos en las tierras baldías. Tú, idiota, serás el cazador en la oscuridad. Si lo que vi en sus mentes es cierto, nos subestimarán, piensan que estamos rotos, menos que insectos corriendo entre el polvo nos convertiremos en su pesadilla. La transformación de la tribu en una fuerza de gorilas fue rápida y brutal. Jark se convirtió en un espectro moviéndose con sigilo de la desolada tierra baldía. Estudió a los alienígenas, sus rutinas, su tecnología en un experto en colocar trampas usando los duros elementos como armas rápidos y disfrazados de tierra sólida. Se tragó todos los barrancos de la patrulla alienígena. Obstáculos inconvenientes se convirtieron en trampas fatales con caídas de rocas hábilmente cronometradas. Aprendió a colocar las balizas rudimentarias que Tila creó, atrayendo a los demás lejos de los asentamientos. Interrumpiendo su búsqueda de su gente, llegaron a temer las extrañas anomalías, las perturbaciones inexplicables en sus sensores. Había susurros entre la tribu de una nueva entidad vengativa, espíritu del yermo. Mismo Herc no disipó estos rumores. Les dejó temer lo que no podían ver. Era una guerra de desgaste librada. En decir, las sombras con pequeñas y duras fuerzas. Víctor, con cada emboscada, cada comunicación alienígena en pánico que interceptaba, sentía un destello de satisfacción. No deshacía el pasado. No traía de vuelta a los que habían perdido, pero traía equilibrio a un conflicto completamente desigual. Un día, regresando de la interminable extensión de desolación, encontró a Tila esperándolo. El fuego en sus ojos ardían más brillantes de lo habitual, y había una extraña quietud en ella que lo ponía nervioso. «Hay algo que debes ver», dijo su voz entrecortada con una extraña urgencia. Ella guió lo más profundo de las cuevas a una cámara en la que nunca había entrado antes. El aire. Aquí se sentía pesado, casi tangible. Símbolos extraños más antiguos que cualquiera que hubiera visto, y los textos antiguos estaban grabados en las paredes ásperas, y allí en el centro de la habitación había un reluciente estanque de oscuridad. «Es una grieta», Tía explicó, su voz llena de asombro, «un desgarro en la tela de todo lo que sangra de donde vinieron a nuestro mundo Herx». Miró fijamente su corazón latiendo un ritmo de tambor de miedo. Primigenio. El estanque parecía correr y cambiar. Tirando de su mirada sintió una desconcertante sensación de maldad, como si el orden natural del mundo estuviera siendo retorcido y deformado. «Lo usaron para venir aquí». Tea continuó, «y buscan la clave para hacerlo fuerte. Más fuerte para ensanchar el desgarro y permitir que más de su especie pasen un pensamiento». Lo golpeó escalofriante en sus implicaciones. ¿Podríamos cerrarlo? Sus ojos se abrieron y luego se endurecieron con una resolución desesperada. «Debemos». El Rift se convirtió en el foco de sus esfuerzos, una herida insidiosa en el corazón de su devastado mundo. Jerak pasó días estudiándolo, su instinto de cazador, ahora dirigido a un enemigo invisible. El estanque de la oscuridad parecía latir con una energía alienígena y su proximidad hizo que su piel se erizara de inquietud. Trazó un mapa de los cambios sutiles y la energía que lo rodeaba, buscando una debilidad, un punto de interrupción. Tila profundizó en cualquier conocimiento arcaico que había obtenido de los pergaminos deteriorados y las leyendas medio olvidadas. Murmullos de dioses antiguos y reliquias olvidadas filtradas a través de sus susurros. Cuentos de antes de la caída que Jerak había descartado como historias de fogata. Pero ahora la grieta trajo una realidad escalofriante a estos mitos, recordándole que había fuerzas en el universo que apenas comprendían. Una noche sin luna, un plan frágil, pero desesperado, comenzó a cristalizarse. Reacciona a las perturbaciones. Jerk le dijo a Tila, dibujando un mapa aproximado de la grieta en el polvo con su dedo. Una oleada de energía hará que lata una explosión.
Tila susurró sus ojos, reflejando las llamas parpadeantes de su escaso fuego. Uno poderoso uno. Concentrarse lo suficiente. Jer asintió con la cabeza con tristeza. Sabía lo que estaba insinuando. Las reliquias, los ecos de las armas antiguas con las que se habían topado eran ahora su única esperanza. Aún no los usaban en el corazón de esta lágrima alienígena para amplificar la inestabilidad. Se estremeció no de miedo, sino por la gran escala de su plan desesperado. Su tribu sería la clave. Ellos, que se habían convertido en maestros del engaño, sombras entre las ruinas sobre las semanas, lideraron a los demás en una persecución salvaje, intensificando sus ataques y alejando a un número cada vez mayor de alienígenas del asentamiento cuando todo estaba listo. Yerak y Tila se infiltraron en el campamento alienígena, dejando el caos a su paso. Era una danza con la muerte. Cada paso arriesgaba su captura y aniquilación por las armas enormemente superiores de los alienígenas. Y luego estaba el núcleo de energía zumbante que sostenía la grieta. Jerk plantó las últimas reliquias, preparándolas para que explotaran con un temporizador rudimentario extraído de los propios alienígenas. Se encontró con los ojos de Tila a través del cámara, y por un destello de segundo, vio a la frágil anciana que había sido antes de que llegaran los alienígenas. Entonces, con un asentimiento, Jerk corrió de vuelta hacia la salida. La explosión no fue una explosión, sino una implosión. La cámara, la grieta, y todo dentro de ella parecieron succionar hacia adentro antes de desaparecer en un destello de luz cegadora. Las ondas de choque ondularon hacia afuera atrapando a Jerk antes de que llegara a la salida. Voló entonces todo fue. Oscuridad dolorido tosiendo. Jerk se abrió camino de regreso a la conciencia. El asentamiento alienígena era una ruina humeante. Humo y escombros llenando el aire de la grieta. No podía ver ninguna señal. Simplemente había desaparecido. Se tambaleó sobre sus pies, un rugido triunfante, subiendo por su garganta, y luego cayó de rodillas el peso. Del agotamiento abrumándolo, durmió en el corazón de las ruinas enemigas. Su sueño. El sueño de los muertos. Cuando despertó fue con el sonido de voces. Su gente habían sobrevivido. Lo encontraron entre los escombros. Su líder, su salvador.